Hola a todos. Bueno, este vídeo es un poco a petición popular para hablaros de este libro, de La hija del hielo, mi último hijo, mi última hija, mejor dicho. Hace unos meses, cuando publiqué este libro, pues hice una presentación en la Biblioteca Municipal de Tomelloso. Muchos no pudisteis acudir, o bien porque vivíais fuera, bien porque no pudisteis. Y bueno, pues me habéis pedido que grabe un vídeo contando un poco cómo fue la presentación y demás. Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Me he preparado aquí una pequeña chuleta por si me pierdo, lo digo por si me veis de mirar mucho el papel, es por si me pierdo. Es la primera vez que grabo un vídeo presentando una novela y bueno, pues a pesar de las limitaciones o de los errores que pueda haber, pues espero que os resulte de interés. Y bueno, antes de empezar, yo quiero, igual que hice la otra vez, lanzar una serie de agradecimientos porque son muchas las personas que a la hora de publicar un libro, son muchas las personas que ayudan, que inspiran, que colaboran, que trabajan para que para que todo salga bien. Y bueno, en primer lugar, al equipo de Editorial Alféizar, ¿no? Que son los que han apostado por el proyecto, se han volcado desde el principio con él y bueno, pues es motivo de honra que apuesten por La hija del hielo. A mi familia siempre, por supuesto, que son los primeros que están ahí, a todos mis amigos, los que ya mencioné en la presentación anterior. Bueno, no voy a haceros de pasar el mal trago otra vez de escucharos aquí. Y a todas las personas que durante estos meses pues, he ido conociendo a raíz de este libro, a todos los que me han dado ánimos, que habéis leído el libro, que os ha gustado tanto. Y bueno, quiero mencionar de forma especial porque se lo prometí el otro día, se lo dije el otro día a Sandra, que durante estos meses de confinamiento pues, ha estado ahí interesándose, animando, escuchando. Y bueno, pues aquí tienes el agradecimiento que te dije que que te iba a decir. Y bueno, antes de seguir en esta línea, que nos estamos poniendo muy ñoños, y a mí no me gusta ponerme ñoños, ya lo sabéis, pues vamos a hablar de La hija del hielo. La hija del hielo, novela de fantasía, sí, y lo remarco, ¿no? Porque los que me conocéis, pues diréis que vaya cambio, ¿no? De escribir novelas históricas a escribir fantasía, ¿no? Pero es un cambio que yo sentía que tenía que hacer, ¿no? En Tomelloso, los que no sabéis de dónde soy, pues Tomelloso, mi tierra, mucha gente me conoce como el de los romanos. Me gusta la historia antigua, me gusta Roma. Y es cierto que las dos novelas anteriores, tanto Teutoburgo como Rex Aquila, pues son novelas históricas, son novelas de romanos. No sé la siguiente, si será una continuación de La hija del hielo o no, pero en un futuro seguramente vuelva a escribir novelas de romanos, ¿no? Pero en el caso de La hija del hielo es fantasía, ¿eh? Fantasía pura y dura, estilo Tolkien, estilo George Martin, y no es que me esté comparando con ellos, ni mucho menos. Ojalá y tuviera yo el nivel de los grandes de la literatura fantástica, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué fantasía? Pues porque, como bien sabéis, soy un friki. Es la explicación más rápida. Pero no, bromas aparte, esta obra la escribí porque sencillamente yo tenía que contarla, ¿no? Tenía que contarla, así de simple, ¿no? Y es que cuando un escritor tiene en mente una historia, pues está en su naturaleza el contarla y ya está. Y en mi caso, pues la escritura, la afición por la escritura nace como una herramienta que me ayuda a ver ciertas situaciones, ciertas vivencias personales, ¿no? Con cierta perspectiva, ¿no? Es un canal en el cual pues descargo emociones, sentimientos, a veces escribiendo esas emociones de forma literal en un cuaderno que nunca vais a ver,
o otras pues trasladándolas a una historia, ¿no? La hija del hielo nace en un periodo complejo a nivel personal y se podría decir que necesitaba pues cierto refugio, ¿no? Cierta compañía que no lograba encontrar en otra parte. Y como ya dije la otra vez, no os ofendáis, amigos, por esto, pero ya sabéis que el papel se me da mucho mejor que las personas, así es que no os pillará de sorpresa que me pusiera a escribir en vez de llamaros a vosotros. Y bueno, en esta presentación no tengo intención de estar media hora contando de lo que va el libro. Para eso tenéis la sinopsis, que la podéis ver. Bueno, aquí no creo que la podáis ver, pero bueno, la podéis ver en internet, en cualquier librería. Y si no, yo encantado os la paso, os la envío, os la cuento, lo que queréis. Bueno, Alanis, la protagonista de la novela, más allá de sus sentimientos primarios, y esto es lo que significa para mí, más allá de sentimientos primarios como puede ser el odio, como puede ser la ira, representa cosas que muchos podemos sentir en determinados momentos, ¿no? Eh, Representa sentimientos que incluso nos pueden acompañar siempre en nuestro día a día, miedos, tristeza, soledad. No la soledad de no tener amigos, ¿no? Sino la soledad que a veces pues está ahí, anida en nuestro interior y no sabemos bien por qué, ¿no? Para mí Alanis representa estas cosas como un reflejo de nosotros mismos. Y con ella, pues narrando sus aventuras, sus desventuras, sus batallas, viéndola en situaciones desesperadas, pues he hallado algunas fórmulas que podemos aplicarnos. Veréis, los héroes no son héroes porque lleven una capa y una espada y luchen contra un dragón o a lomos de un dragón, como hace Daenerys en el Juego de Tronos, ¿no? No hace falta esto para ser un héroe o una heroína. De hecho, en nuestras vidas, pues todos tenemos la opción de ser nuestros propios héroes, ¿no? Con nuestro esfuerzo, con tesón, levantándonos cada día y luchar por aquello, por lo que queremos luchar, ya sea un trabajo, ya sea familia, ya sea amor, sea lo que sea, ¿no? Escribiéndole a una persona de la que nos acordemos solo porque sí, tendiéndoles la mano a la gente que nos necesite, en definitiva, sintiéndonos bien con nosotros mismos, aceptando lo que somos y luchando por los sueños que tenemos, es como seremos los héroes de nuestra propia historia, que es lo que cuenta, nuestra propia historia. La hija del hielo es hasta ahora la novela de la que me siento más orgulloso, ¿no? Porque escribirla ha supuesto todo un reto complicado, pero muy divertido. He disfrutado mucho escribiendo La hija del hielo y yo creo que eso se transmite, ¿no? En sus más de 400 páginas. Es un librito grande. Como decía, los que me conocéis sabéis que yo escribo novela histórica y eso es muy distinto a la fantasía, ¿no? Para novelar la historia, primero hay que documentarse, ¿no? Por ejemplo, leyendo fuentes clásicas, estudios posteriores, visitando yacimientos, y luego se puede recrear toda esa información en un escenario en el que los personajes interactúen. Personajes que pueden haber existido en muchos casos, ¿no? Con lo cual, pues a la hora de escribir historia hay que ceñirse a unos parámetros, ¿vale? En cierto modo, el escritor de novela histórica pues está limitado o condicionado por la propia historia. Con la fantasía no ocurre lo mismo. Aquí el escritor puede hacer lo que quiera, dentro, evidentemente, de un orden que tenga sentido, claro. Por ejemplo, una anécdota es que a mí me gustan los ojos grises. Así que Alanis los tiene grises, porque nada me impedía no ponerle los ojos grises a Alanis. Sin embargo, luego hay aspectos como la geografía de un lugar, la historia pasada de un reino, que tienen que aparecer, ¿no? para darle credibilidad a la obra. Y esto requiere mucho trabajo, requiere muchas horas. Tened en cuenta que La hija del hielo es fantasía. Pero los personajes que he creado se mueven en un mundo que para ellos es real y sus problemas son reales, ¿no? Y todo eso hay que hilarlo bien para que vosotros, los lectores, a la hora de estar leyendo, pues tengáis la sensación de estar viendo un lienzo de una región desconocida o de un mundo paralelo que perfectamente podría existir con personas con las que pues podríais simpatizar y con lugares que querríais visitar. ¿Y cómo escribo una obra en la que hay docenas de personajes,
un montón de reinos y cada uno de ellos tiene sus tierras, sus castillos, sus ejércitos, sus gobernantes. Bueno, pues aquí entra en juego lo aprendido con la novela histórica, ¿no? Hay que consultar las fuentes. Pero es fantasía, como hemos dicho, no hay fuentes. Bueno, pues me las invento. Así de simple. Por eso al final de la obra, cuando termina la historia, pues al final he juntado unos apéndices con una serie de personajes, con los personajes de la obra, con una pequeña historia de todos los reinos que aparecen, pues para los que sintáis curiosidad, pues podáis leerla, ¿no? Todo eso es una parte, digamos, de lo que escribí antes de ponerme a escribir. Y para contar determinadas cosas, pues me ha ayudado nuevamente de la historia, ¿no? Por ejemplo, los regimientos de Alanis, de lo que forman los ejércitos de Alanis, pues están fuertemente inspirados en las legiones romanas, o los pueblos del este, a los que hago alusión en numerosas ocasiones a lo largo del transcurso de la novela, pues son una referencia a las tribus de bárbaros que lucharon contra los romanos en siglos pasados, ¿no? Así que se podría decir que mediante la historia he creado una novela de fantasía. Y una vez que tienes todo esto, ¿qué es lo que queda? Pues restar queda imaginar la historia que vas a contar, ¿no? Y ponerte a escribir. Una vez que empiezas a escribir, por lo menos en mi caso, la obra alcanza, digamos, una velocidad de crucero, ¿no? Empiezas a escribir, la novela va avanzando y ella misma va pidiendo, pues bien escenas de batallas, bien necesita escenas de amor, bien necesita que muera alguien. Es el privilegio que tenemos los escritores. Esto depende del estado de ánimo en el que me encuentre ese día, ¿eh? Y bueno, por último, me vais a permitir una pequeña reflexión personal. Y es que la fantasía es un género, yo tengo la sensación de que quizá está relegado a un segundo plano, ¿no? Y hasta que no se empezó a hacer cine de fantasía, pues no se tuvo muy en cuenta, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy necesaria. La fantasía puede hacernos olvidar por un momento los pesares de un mal día, puede lanzar una crítica en la sociedad, a la sociedad en la que vivimos. Y si no, fijaos en Juego de Tronos, ¿no? Esa lucha constante por el poder, por ocupar un trono. Sacad vuestras propias conclusiones con eso. Pero por encima de todo yo creo que es necesaria por algo más. Y lo voy a ilustrar con un pequeño diálogo que voy a leer, ¿no? Que dice lo siguiente. Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando sus sueños. Así es como la nada se vuelve más fuerte. Porque el humano, sin esperanzas, es fácil de controlar. Y aquel que tenga el control tendrá el poder. Vale, este diálogo pertenece a una obra de fantasía que yo creo que todo el mundo conoce, que además es de mis favoritas, que he leído en varias ocasiones, que tiene una adaptación al cine. Es La historia interminable. En este diálogo, Mork, el villano, que representa a la nada, le dice lo que os acabo de leer a Atreyu. Y para mí es importante, ¿no? Antes de leer el libro, yo vi la película con mi padre, me la enseñó cuando yo era muy pequeño. Como digo, es de mis favoritas. Y el hecho de que me impactó mucho el hecho de que fantasía vaya desapareciendo porque las personas ya no creen en esas cosas. Y no me refiero a la fantasía de forma literal, a creer en dragones, en elfos, en todas esas cosas. No, me refiero al hecho de poder pensar por nosotros mismos, de poder sacar nuestras propias conclusiones, de no dejarnos atraer por ciertos cantos de sirena que, por ejemplo, y hoy en día lo vemos mucho, por ejemplo en política, pues nos llegan desde los extremos, ¿no? Desde muchos extremos. Creo que todo eso es la fantasía. Cuando perdemos eso, cuando dejamos que organizaciones más poderosas que nosotros nos embauquen y tratan de imponernos veladamente su modo de pensar, por ejemplo, haciéndonos ver que algo es malo cuando en realidad solamente es distinto, cuando no podemos pensar e imaginar libremente es cuando fantasía muere, cuando perdemos la libertad. Y es cuando la nada gana. Y la nada hoy en día se puede presentar, a mi modo de ver, de formas muy sutiles, dulces incluso. Por eso, igual que Atreyu, igual que Alanis, la hija del hielo, debemos dar un paso al frente y pelear con las armas que tenemos. En el caso que nos está ocupando ahora mismo con la literatura.
leyendo, el género que sea. Fantasía existe y en ella somos mejores personas, somos libres. Y por último, ya con esto sí que concluyo, en La hija del hielo, Alanis es la protagonista y comparte ese protagonismo con otras dos mujeres, Vanora y Daira. Alanis es valiente, es fuerte, es inteligente, y quiero remarcar eso antes que cualquier otra cuestión, lo mismo que Vanora y Daira. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad en la que escribir de mujeres fuertes no es tan común o no está tan extendido como lo es hacerlo de hombres fuertes. La hija del hielo cambia eso, o lo pretende. Decía Santiago Posteguillo a este respecto que él utiliza un test que en realidad es una viñeta de cómic de una autora americana, y utiliza esta viñeta para que sus novelas estén equilibradas en este sentido, ¿no? Es el test de Bechdel. La viñeta dice lo siguiente, ¿no? Van dos mujeres caminando por la calle y una le propone ir al cine a la otra. Y esta le responde que solo va al cine si la película en cuestión, en este caso la obra que nos ocupa, cumple tres requisitos. Que haya personajes femeninos con nombre. O sea, en el caso de La hija del hielo, por ejemplo, La hija del hielo es el apodo que tiene Alanis. Pero yo no me estoy refiriendo a ella todo el tiempo como la hija de, la sobrina de, la mujer de o la esposa de. No, tiene que tener un nombre propio. Y dice que estos personajes femeninos que tienen nombre deben hablar entre ellas en algún momento de la película o de la obra o de la novela. Y que hablen de algo que no sea hombres. La viñeta termina diciendo que la última película que pudo ver fue Alien. Y es cierto, y si no, mirad muchas obras del cine, muchas películas clásicos, como veréis que no pasan este test. Como digo, no es algo científico, no es algo que se esté obligado a hacer, pero es un reto, ¿no? Me parece muy bonito este tipo de test para romper un poco con esa dinámica. Creo, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, que la mujer merece el mismo protagonismo que los hombres, sin ningún tipo de distinción, porque y me parece de justicia, ¿no? Porque realmente son exactamente iguales, cuando no mejores, que los hombres. Entonces no se debe hacer ningún tipo de distinción entre ellos, porque realmente no hay nada que haga de menos a una mujer frente a un hombre. Y me parece triste tener que decirlo, pero realmente hoy en día todavía hay muchísima brecha por superar en ese sentido. Y ya que estamos con la fantasía, para demostrar que realmente la mujer no es inferior al hombre, pues con algo de fantasía que ha visto prácticamente todo el mundo, que le digan algo de todo esto a la pequeña Arya Stark de Juego de Tronos. Y bueno, pues con esto sí que me despido. Espero que no haberos dado mucho la chapa, que no se os haya hecho pesado. Y bueno, hasta aquí la presentación de La hija del hielo. Espero que disfrutéis de la obra, que os guste, que os entusiasme igual que me entusiasmó a mí escribirla. Y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, lo que sea, pues hacedmela llegar y yo encantado os la resuelvo. Y nada, cuidaros mucho todos.